parte, el bloque de inicio, vamos a abrir esta gran sesión con 3 participaciones, por supuesto que breves, porque es simplemente la parte protocolar. Comenzamos con las palabras de bienvenida del presidente de Apelima, el licenciado Enrique Quispe Zulca. Lo aplaudimos, por favor. Muy buenos días. En nombre de la Asociación de Pequeños Empresarios de Lima, Apelima, nos da gusto contar con ustedes al participar en este evento por tercer año consecutivo, tercer Congreso Nacional de MIPES 2012, bajo el lema de inclusión, la innovación para la inclusión social. Quiero agradecer y saludar la presencia de nuestro congresista, del presidente de la Convención de MIPES y Cooperativa del Congreso, el licenciado Ángel Neira. Como todos conocemos, él es de amplia trayectoria, empezó de la micro y pequeña empresa. Asimismo, agradecer a la doctora Elizabeth Cornejo, directora del Ministerio de Trabajo de la Promoción de Empleo. Agradecimiento también al licenciado Eduardo Lastra, con quien empezamos desde nuestro primer Congreso Nacional de MIPES, cuando lo realizamos por primera vez. Está con nosotros, su trayectoria lo conocen ustedes en su labor diaria en diferentes medios. También quiero agradecer a los presidentes de Apelima, filiales provinciales, que se encuentran con nosotros. Tenemos filial de Cusco, que está presente, también de Ayacucho, de Chiclayo, de Lima, tenemos de San Luis, Pueblo Libre, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho. A todos los líderes de Apelima, mi agradecimiento. También al personal directivo, al personal administrativo, con la que nos propusimos organizar este evento, que obviamente no es fácil, pero lo estamos haciendo. Quiero dar la bienvenida a este evento importantísimo, que se va a tocar los 5 ejes temáticos. 1 es acceso al financiamiento, 2, ingreso a mercados internacionales, 3, innovación tecnológica en los procesos de producción, 4, tercerización, el manejo de subcontratación y tributación. Finalmente, la temática más importante es capacitación para la inclusión social. Y agradecerle a cada uno de ustedes, y pues disfrutemos de los grandes expositores que se van a presentar en el transcurso del día. Entre ellos tenemos Fernando Guerra Nano, tenemos los ministros, tenemos muchas autoridades involucrados y experimentados en la parte de micro, pequeña empresa. Muchas gracias. Ahora vamos a darle el uso de la palabra para que formalmente dé por inaugurado este congreso, tercer congreso, a la economista Elizabeth Cornejo Maldonado. Ella, como se ha dicho, es directora general de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo. Aplausos para ella, por favor. Señor Ángel Neira Orechea, presidente de la Comisión de la Producción de la Micro y Pequeña Empresa del Congreso de la República. Señor Enrique Quispe Zulca, presidente de Apelima. Señor Armando Tauro, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Miller. Señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer a Apelima por invitarnos a participar en este tercer Congreso Nacional de MIPES y traerles el saludo del señor Ministro de Trabajo, el doctor José Andrés Villena Petrosino, y del Viceministro de Promoción del Empleo, el señor Edgar Quispe Ramón, quien debido a su recargada labor no ha podido asistir el día de hoy, y me ha dado el
el honor de poder estar con ustedes para poder participar de este congreso, y sobre todo en este acto inaugural. Quisiera comentarles que el Ministerio de Trabajo últimamente ha promulgado un decreto supremo en la cual establece la ventanilla única de promoción del empleo, la cual es ustedes las micro y pequeñas empresas puedan hacer uso de estas ventanillas únicas. Ahí se brindan 11 servicios de capacitación. Uno, el servicio de capacitación. Si ustedes necesitan que sus trabajadores necesitan ser capacitados, pueden ir al Ministerio de Trabajo y acercarse a la ventanilla de capacitación para que puedan ser capacitados, si son jóvenes, a través del programa Jóvenes a la Obra, y si son personas adultas, a través del programa Vamos Perú. También, si sus hijos están terminando cuarto o quinto año de secundaria, pueden hacer uso del servicio de orientación vocacional, en la cual los chicos pueden describir qué oficios o qué carreras pueden seguir estudiando con un instituto superior tecnológico o una universidad. Pero también, si necesitan ustedes trabajadores para sus empresas, también pueden solicitarlos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, a través de su servicio de bolsa de empleo, buscará el personal que ustedes necesiten de acuerdo al perfil del personal que ustedes necesiten. Estos servicios, todos los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo son totalmente gratuitos. Pero si ustedes conocen a alguien también que quisiera emprender e iniciar algún negocio, puede ir al Ministerio. Van a pasar por un curso de capacitación para que les enseñen a hacer un plan de negocios y puedan terminar ejecutando su plan de negocios y iniciando una actividad. Yo espero, con todos los ejes temáticos que van a discutir el día de hoy en este tercer Congreso Nacional de MIPES, para mí, con mucho honor, es declarar inaugurado este Congreso Nacional de MIPES 2012, denominado la Innovación para la Inclusión Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cornejo Maldonado. Además, le digo cuánto usa: 3 minutos 57 segundos. El tiempo se puso más escaso. Bueno, y ahora vamos a, luego de esta palabra de inauguración propiamente dicha, vamos a dar la palabra al congresista Neira, quien va a juntar un poco su saludo inicial con su exposición, porque ya está preparado en su laptop moderna traída de Taiwán, su presentación, y así que va a disponer de unos 20 minutos para que nos cuente lo que ha preparado para este gran tercer Congreso Nacional de MIPE, organizado por APEC. Igualmente lo aplaudimos con mucho cariño. Quiero felicitar también al presidente Enrique Quispe por su perseverancia de mantenernos informados y realizar estos eventos, y que las conclusiones pues sean escuchadas también. Como lo digo esto, como yo también soy dirigente, se necesita, digamos, que tenga eco las conclusiones. Bueno, yo en primer lugar quiero resaltar, digamos, este Congreso Nacional donde dice la innovación como estrategia para lograr era la inclusión social. Pero pase a la siguiente lámina. Una definición. La inclusión social es diferente a la inclusión económico-productiva. Económica por las actividades económicas, por lo tanto productiva. La inclusión social es la política del gobierno actual a través de un ministerio de ayudar a apoyar a poblados, gentes muy humildes que no tienen oportunidad de conectarse, incluirse, digamos, a la formalidad o a los beneficios que les permitan desarrollarse como personas, como en su calidad de vida. Eso está bien, ese es un deber de los gobiernos, de la política de Estado. La inclusión económica, en cambio, ni con un ministerio, ni con una ley, ni con una voluntad, digamos, conclusiones como este evento, se va a lograr la inclusión económica. La inclusión económica es a través del mercado. El mercado es el que incluye. El mercado dice: si mi producto es bueno, me lo van a comprar. Si mi producto es malo, no me lo van a comprar. Pero existen dos tipos de mercados también: el mercado informal y el mercado formal. El mercado informal también incluye.
según las expectativas de ese mercado, de esos clientes que van a adquirir tus productos. Pasemos. Antes de hablar de innovación, porque a veces esa palabra está un poco, digamos, está muy de moda y no está bien entendida el tema de la innovación. La innovación es un programa de distribución de recursos y presentando un perfil, un proyecto, y ahí se concluye la innovación. La innovación tiene que ir más allá del programa. La innovación se tiene que sentir, en realidad, que se ha conectado con el mercado, se ha conectado con la sociedad, se ha conectado con la población, que disfruta de esa innovación, de ese esfuerzo innovativo. El Estado invierte demasiado dinero en esto y unas universidades lo más lo usan y en otras universidades ni siquiera lo usan. Están a espaldas de la realidad. Primeramente, competitividad en un contexto global y de tratado libre de comercio. ¿Qué entendemos por competitividad? Uno más, por favor. Este es un ejemplo de competencia. Un maratón, un partido de fútbol, ¿no? En nuestros centros laborales existe competencia también por ascender, por subir a mejores puestos, ¿no? Para tener mejor sueldo, etc. Hay competencia, siempre vivimos en competencia. Hasta para tomar un taxi, cuando hay mucha demanda, tenemos competencia. Competimos de quién viene, el mismo taxista compite por ganar clientes, competimos a veces por encontrar un taxi oportuno. Este concepto de individual, por ejemplo, es decir, bueno, el que mejor se prepara, mejor alimentado, el mejor entrenado, el que físicamente está bien, puede tener la opción de ganar la medalla de oro, segunda la de plata. Pero es un individual, ¿no? Lo que siempre hemos tenido, por ejemplo, cuando teníamos la época de la sustitución de las importaciones, bueno, era individual, no había competencia y lo que producía el mercado interno que lo tenía que comprar. Era una competencia, prácticamente había mucho monopolio en esos tiempos. Ok, pero es hoy día, pero en un contexto global, este tipo de competencia no sirve. La individualidad es muy poca, la demanda hay otros tipos de exigencias, donde tenemos que unirnos. Hay demandas por el tema de exigencias ambientales, exigencias normativas, etcétera, etcétera. Dale. Este es un bonito ejemplo para entender lo que es la competencia asociatividad, el equipo con el equipo. El fútbol americano son dos equipos que son lo mejor de lo mejor, son atletas y son seleccionados pues rigurosamente, pero son tan iguales, pero alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar. ¿En dónde está la diferencia en que uno pierde y uno gana? Está en su estrategia, en sus tácticas de juego. Si se equivoca en esa estrategia, pierde, el otro le va a ganar. No, las tácticas de engaño en juego, así son los negocios de ellos. Así uno venda golosinas, así uno vende un sándwich en la Plaza de Armas en una esquina, el concepto es lo mismo. Dale otro mapa. ¿Otro? Por favor. Ojo. Con los tratados libres de comercio se gana acceso a mercados más, no clientes. El Perú ha firmado 14 tratados libres de comercio, pero ninguno los ha implementado. Simplemente sigue la inercia de los exportadores. Pero nadie se ha dado cuenta todavía que nosotros, ustedes como empresarios de la micro y pequeña empresa, pueden participar en Estados Unidos en las compras estatales norteamericanas. Pueden, ellos sí pueden. Con todo el derecho de un norteamericano o cualquier otro país, ustedes pueden vender allá. Pero ¿por qué no pueden? Porque así está el tratado, el mercado tienen el acceso, pero el cliente le va a exigir, ese mercado le va a exigir otras condiciones, normas técnicas, tienen que adaptarse a las normas de ese mercado, y lamentablemente todavía no nos hemos adaptado, ni como gobiernos, ¿no? Ni siquiera como empresarios. Estamos discutiendo ahorita con cuánto le vendo al Estado. Es por eso que las compras estatales no pueden ser obligatorias. Porque hemos firmado, no pueden ser obligatorias. Porque estaríamos discriminando a las pymes de Estados Unidos y otros países que hemos firmado TLC. Y eso hay que decir la verdad, no hay que engañar a la población. Pero eso es una buena oportunidad. Entonces hay que trabajar.
Entonces falta mucho por hacer todavía. No estamos implementando. Deme por favor. El tema es la estrategia que debemos seguir como Estado, como empresario. Lo que siempre se nos decimos, la clave está en desarrollar atributos pero de una manera secuencial para alcanzar ventajas competitivas. Esa es la palabra, ventajas competitivas. ¿Cuáles son esos atributos? Elevar la calidad, mayor tecnología, la innovación y la asociatividad como estrategias, ¿no? Y eso nos va a dar la ventaja de ser rápido ante una oportunidad, ante una amenaza, diferenciación y sobre todo rentabilidad, porque si los negocios no son rentables, simplemente nos vamos a tener que ir a la informalidad para encontrar ese porcentaje de rentabilidad que necesitamos nosotros desarrollar. Pásenlo. Desde 1990 todos los entes rectores han manejado este esquema sin ningún éxito, programas de gobiernos o ministros de turno, ¿no? Con una visión miope, aplicando la estrategia, primero me pongo el zapato, después los calcetines, con el zapato puesto. Cuando primero hay que lavarse los pies, los calcetines y los zapatos. O sea, hay una secuencia de implementación. Hemos firmado TLC, pero no estamos preparados para beneficiarnos de esa Tratado de Libre Comercio. Por tanto, se convierte el TLC en una amenaza para la industria y para la... Entonces, ejemplo, tenemos PROMPYME, por ejemplo, se creó y después se creó el Plan Nacional de Exportación. ¿Te das cuenta? Es al revés. Primero se crea la institución promotora y después se dice, oye, ¿y para qué tenemos esta institución? ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos? Se han creado planes sectoriales, ¿no? Desde MINCETUR, pero se han creado, pero no están implementados ni están aplicados. Ni un gobierno regional los ha aceptado. Ese es por ponerse los zapatos, ahora pretende ponerse la media con el zapato puesto y todavía camina. Es la mala idea. Entonces, solamente capacitar es parte del elemento. Primero tenemos que enfocar de una manera distinta, es innovar. Entonces la innovación tiene que ver desde las autoridades, de los empresarios, desde las universidades, ¿no? Que la universidad porque por 9 universidades no sabe gastar 300 millones, que es para innovación. 300 millones, 9 universidades. No puede gastar, en 3 años no puede gastar esos 300 millones. Y con 300 millones podrían tener el laboratorio más moderno del mundo. Y eso le digo por una investigación del Congreso, concreto, así, con cifras, con información de... Pasemos. Vamos a ver cuál es el proceso de la estrategia para entenderlo. Lo que Michael Porter, su diamante, le explica del tema, pueden poner una maestría, pero acá en 5 minutos deben aprender la estrategia de lograr ventajas competitivas. Lo primero que es, para poder uno entrar al mercado, tener éxito en el mercado, es a través de ventajas competitivas. ¿Cuáles son esas ventajas? Son la diferenciación y la rapidez. Diferenciarse, ser pionero, ser el primero, antes que los otros. Madrugarlo, ¿no? Diferenciarse en calidad, en oportunidad, no necesariamente en precio, no necesariamente en precio. Es otro valor, lo que el cliente aprecia. Uno lo puede vender pues a 30 soles un polo, acá está mi amigo especialista, que puede las bolas hasta $80, hasta $5 uno puede vender en el extranjero con alguna diferenciación, ¿no? Y la rapidez es la habilidad en la gestión de reaccionar ante oportunidades o también ante amenazas. Esa habilidad, esa gestión que uno tiene, sus recursos humanos. Pero para tener ventajas competitivas, primero hay que aplicar una estrategia. Y esa estrategia, ahí nos indica la estrategia de la innovación y de la asociatividad. Con la innovación podemos lograr la ventaja de la diferenciación y con la asociatividad podemos el tema de rapidez. Rápido nos ajustamos a un mercado, rápido nos ajustamos ante una nueva competencia, ante una nueva amenaza. Si suben los materiales acá, bueno, nos juntamos y importamos la materia prima. Entonces, pero la estrategia no va a tener éxito si es que no... Dale un primo. Dos, dale otro. Si la estrategia no va a tener éxito si es que no desarrollamos cultura de la calidad, cultura de la productividad. ¿Qué se entiende por la productividad? De la eficiencia máxima que uno puede lograr en su gestión. El ahorro del tiempo, el ahorro de los materiales, el buen uso del talento humano, eso es productividad. En cambio, calidad, dale un clima. Entonces vemos, dale otro.
Entonces vemos que esta es la secuencia. Primero hay que desarrollar cultura. Si no desarrollamos cultura, ¿qué vamos a hablar de innovación? A veces en el fondo FinCIP o el fondo Fidecom aceptamos el proyecto sin conocer la empresa. Si vemos si tienen buenas prácticas. O como dicen, nos están engañando. Primero tengo que conocer, esta empresa sí es ordenada, tiene buen criterio en sus procesos y necesita, y esta innovación que tiene necesita el dinero para que pueda mejorar sus estrategias, para mejorar sus ventajas competitivas. Si no, simplemente cumplimos que se entregó el dinero, se dieron los entregables y listo, y sin medir el impacto. Es por eso que saludamos al ministro de Economía, que ahora sí se va a medir eso. Resultados. Vamos a medir resultados. Y en eso estamos de acuerdo, y en eso del Congreso lo vamos a apoyar, para que el buen recurso sea utilizado. Tanto también el mismo las universidades. Es el cuento de que autonomía, un momento, el recurso del Estado no tiene ningún tipo de autonomía. Es el recurso de todos los peruanos. Y hay que fiscalizar para que llegue a buen puerto. Y ese es nuestro deber nosotros como congresistas. Y lo dice desde igual como una persona como ustedes. Entonces, si no tenemos esto, no entendemos que si no desarrollamos culturas, no identificamos realmente la cultura, no vamos a tener éxito en ninguna de estas estrategias. La asociatividad es, pasemos un poco para explicar esta estrategia. Pasa. La calidad. Ahí. ¿Qué es calidad? Es todo lo contrario de lo que es. Veamos al revés. Incumplimiento, errores, inconsistencia, demora, mensajes telefónicos no contestados por mesas de negocio, incumplimiento, frustraciones, trabajo, presión, dolores de cabeza, estrés, problemas en el trabajo, administración, etcétera, etcétera. Líos entre clientes, entre los jefes, conflictos. Eso es calidad. Se trata de la persona, del estrés que ocurre en los trabajos, y eso merma la productividad, y eso con estas formas no se puede, digamos, tratar. Esta es calidad. Es todo lo contrario. Si sus empresas, en su trabajo, no ocurre esto, es porque están trabajando con calidad, tienen conciencia. Y el ISO 9000 trata justamente de eso, de la gestión, de la armonía de la gestión, del mejoramiento continuo como cultura. Entonces en conclusión podemos decir que calidad es un tema de cultura. La calidad no es un fin, tampoco es una meta, ni menos un objetivo. La calidad es una forma de vida, es una conducta, es cultura política. Esta es la esencia de las 5 S. La calidad no es una metodología, las 5 S no es una metodología, no es un método, no es una estrategia, son principios de cultura. Y si eso así no se entiende, vamos a seguir derrochando dinero en estos programas. En mi despacho no estamos preparando un método, manuales que solamente autodidactas van a tener que aplicar eso. Y lo vamos a enseñar gratis, con comparación con uno, gratis. Porque no se necesita mucho tiempo para aprender las 5 S. Si en esa lectura, en ese manual no lo entiendes, entonces tu mente no es de calidad. Por tanto, voy a perder dinero. El Estado va a perder dinero en eso. Pasemos. 5 milagros. Estrategia, visión, evolución e innovación. Dale. Esto es. Son 3 palabras claves para entender la innovación. Tiene que haber una visión. Y tiene que haber conocer la evolución de la cosa. Este caso de la evolución de la lencería, por ejemplo, en el siglo XVIII. Este era el cartoncito del último grito de la moda. No era de la abuelita. Pero ese es el siglo XVIII. Y así mide su evolución, 1990, dale otro clima, 2006. Y no se sabe para el 2021. Quizá desaparezca o sea reemplazado por otro tipo de material, por otro tipo de forma, no sabemos. Pero el que sigue la evolución y tiene la visión, que ya no hay materia prima, que hay estos problemas, que cambia el clima, todas esas cosas llevan a ser pioneros. Esa es la diferenciación. El que descubre algo marca el paso y tiene alta rentabilidad. La innovación no es que ahora lo uso y después ya no me sirve el año pasado. Sobre eso tienes que innovar. Pasemos. La asociatividad. Dale un clima. Este es un mejor ejemplo de entender la asociatividad de lo que somos individuales. Dale un clima, por favor.
enfoque individualmente frente a las oportunidades. Ahí tenemos dos burritos amarrados del cuello, de espaldas, ¿no? Y hacen todo, dale más, otro clic, hacen todo el esfuerzo, ¿no? Para aprovechar sus oportunidades alimentarias, ¿no? Y se matan ahí, dale otro más, se cansa. La estrategia individual no permite aprovechar las oportunidades, más bien genera frustración y resta competitividad. Acá en Perú hay un ejemplo, me contaban que había una empresaria que fue a una misión comercial a Brasil con unos peluchitos, y después pues hicieron un pedido que le pidieron tal cantidad que era imposible porque era artesano. ¿No, verdad? Hay muchos casos de eso. Entonces la sociedad permite compartir una sola visión y orientar el esfuerzo asociativo. Dale otro mano. La estrategia asociativa permite aprovechar todas las oportunidades. La rapidez. Pasemos. Vamos a ver el otro. Este es el tema asociativo. Este es un ejemplo del gremio aquí en Perú. Un modelo asociativo de enfoque de clúster, atributos del modelo, asociatividad, visión colectiva. Es una de las características. Todos tienen la misma visión. Planificación e influencia. Tienen un grado de influencia comercial, negociación. Eso es importante. Y confianza colectiva. Confianza en hacer negocio. Todos hacen la chancha y listo, vamos. Invertimos. El otro, aprendizaje colectivo. Aprendizaje es asimilación tecnológica, transferencia, gestión, calidad entre el grupo. Se nutre, aprenden entre ellos. Estos son atributos que durante 10 años se han forjado. No es rápido. Cambiar con una cultura de reto, pero tiene que ser perseverante para lograr ser competitivo. Y mire, eso desarrolla productividad colectiva y eres competitivo. Pero en esta realidad, ahora, dale un clima, la innovación, dale otro más, es la única forma de lograr ventaja competitiva. La productividad no, la productividad tiene que ser implícita, tiene que ser obvia. Pasemos. Este es un proyecto que anuncio en estos minutos que tengo, que he presentado el proyecto de ley número 992, el proyecto que promueve declarar de interés nacional la promoción de parques industriales tecnoecológicos con enfoque de clúster. Es muy diferente, donde se va a eliminar el tema del tráfico de tierra, más enfocado en realidad. Corea tiene 500 parques industriales. Y acá unos teóricos dicen hay que ser parque tecnológico, cuando el parque tecnológico es consecuencia de una evolución de la industria en función al mercado. Entonces hay que tener cuidado de los conceptos. Pasemos. Bueno, ahí tenemos el colapso de la infraestructura industrial. Ha colapsado los colapsos. Si fuera defensa civil, ningún taller debería funcionar. Estimado Ferrer, ¿Gamarra debería funcionar según defensa civil? No debería funcionar. Pero ¿qué mal les queda a la gente? Ellos no son culpables de que no hay política de Estado para desarrollar nuevos espacios industriales. No existe. Están diciendo en Lima, váyanse de acá. Pasemos mal, todo esto va a quedar grabado. Miren, ocupan las calles, pasan. Miren, ya las veredas no fueron tomadas. No se les puede multar porque no les das una opción. No hay una opción. Yo no estoy en contra de ellos, estoy a favor, esta ley es a favor de ellos. Busquemos. Claro, vas en Gamarra, ¿cuánto vale el metro cuadrado de alquiler? 12.000, 10.000 $, vale el metro cuadrado. Y unos proyectos de esto no cuesta más de $100 con una infraestructura moderna tipo europea. El costo, lo hacemos. Miren, humo, comen, ahí están sus taladritos, en la calle están usando. ¿Qué más les queda? No hay otra opción. Porque el Estado no tiene una mira, no entiende. Firma TLC, pero no entiende. Pasemos. Miren, ambiental. Contaminante, construcción, todo espacio. Estamos terminando esto también. Los denominados parques industriales, que no tienen titulación, no tienen años, y no le van a dar titulación, porque tenían que romper las leyes. Entonces ahí el tráfico de tierra, esos espacios están a la venta, pero de una manera informal. Pasemos. Miren, Yancón, Caraballo, pasemos. Gracias. Entonces, lo que quiero decir es, la innovación es mirar diferente. El innovador mira diferente. El que mantiene los mismos paradigmas no es un innovador. Es uno que conserva el statu quo. Y si tenemos retos como el TLC, no estamos haciendo nada. Ahora, el TLC hacia adentro es el famoso que tenemos en el Puno, pues en la frontera. El Tratado de Libre Corrupción, el Tratado de Libre Juego, el Tratado de Libre Contrabando. Ese es el TLC único exitoso que tenemos. Y nadie se está haciendo nada. Con esto termino. Tuvimos a la superintendente de aduanas y nos decía, estamos pidiendo presupuesto, quiero que el Congreso nos ayude para ser más operativos, ser más inflexibles. Y le preguntamos, ¿y han considerado presupuestos para ser operativos dentro de su institución?
donde la aduana también es corrupta, la policía es corrupta, la SUNAT es corrupta. No dijo nada. Muchas gracias. Vamos a aprovechar para que el presidente de APRELIMA, el licenciado Quispe, le entregue un reconocimiento, un certificado al congresista Penella y también, luego, a la doctora Elizabeth, que va a retirarse. ¿Ya? Aplausos, por favor. Muy bien. La economista Elizabeth Cornejo Maldonado, directora general de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo, recibe pues este reconocimiento por su apoyo. Bueno, queridos amigos, estamos muy bien. Y ahora, en la programación tenemos a un personaje, el licenciado Nano Guerra García está con nosotros. Un aplauso para él, que Somos Empresa, el directorio Somos Empresa, tiene 2 programas de televisión, más falta de uno, tiene un programa radial en Exitosa, una revista, es un gran comunicador y nos trae un interesante mensaje para este congreso. Pero igual le vamos a dar 20 minutos, ¿no? Pero a los 5, a los 3 y a 1 minuto faltando. Nuevamente un aplauso para Nano, por favor. Gracias a ustedes por su atención, gracias a la Dirigencia de APRELIMA por invitarme a participar en este congreso. A mí siempre es gratificante estar con emprendedores y sobre todo con emprendedores que deciden agremiarse, juntarse, porque me parece una tarea de primer orden el estar agremiados, estar juntos, sobre todo frente a lo que yo llamo los enemigos de los emprendedores. Y lamentablemente los enemigos de los emprendedores están en zonas donde no deberían haber enemigos. Pero eso puedo hablar un ratito al final. Bien. Mi amigo Noé Jiménez tiene una fábrica de chispes, exporta afuera, tiene 13 puestos de venta en el norte del Perú y ya no vende ni siquiera chispes, vende todos los bocaditos regionales de su región, de Piura, del norte, de Chiclayo, etc. Un poco más de la base, estaba hablando mucho. Yo una vez le pregunté, ¿cómo comenzaste, Noé? Y Noé me dijo, yo empecé con un chorcito, comprando una mano de 25 plátanos, dudando si los vendería o no. Yo venía de Ayabaca y dormía en las calles, en las plazas. No tenía zapatos y no tenía polo, tenía un chorcito. Yo le repregunté y le dije, habrá sido una vida dura, porque quería sacarle para mi entrevista el lado así emotivo. Y él me fregó la entrevista porque no, era una vida dura. Uno es feliz cuando uno hace lo que quiere, cuando uno trabaja con su esfuerzo y cuando uno va avanzando en la sociedad. Entonces, frente a esa historia, yo me quedé pensando y dije, esta es una persona que se incluyó. Este es alguien que avanzó por su propia cuenta, que no esperó a que viniera ni el Estado, ni los ministros, ni los congresistas a incluir. Esa es la inclusión social que se necesita. La inclusión social que han iniciado millones de peruanos por su propia cuenta. Y que si hubiesen esperado al Estado, y que si hubiesen esperado a los gobiernos, no hubiesen sido incluidos jamás. Esa es la mejor inclusión. Esa es la inclusión ejemplar. Esa es la inclusión que tenemos que imitar y que copiar. Esa es la inclusión que necesita una nación. Esa es la verdadera inclusión. Cuando nosotros comenzamos a usar algunos términos, los usamos en algunos casos porque se ponen de moda, y otros casos porque decimos, bueno, algún rol tenemos que tener nosotros, los emprendedores empresariales, en la inclusión, en la ecología, en los derechos. Tenemos que tenerlos. Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces se nos piden a nosotros roles cuando alguien no ejerció su verdadero rol. El rol de ayudar a incluir a la gente. En realidad, estrictamente hablando, es del gobierno y del Estado.
Y quien no ha hecho su labor durante años y durante siglos es el gobierno y el Estado, que nos ha pedido recursos a nosotros, dizque para incluir, que nos ha pedido nuestros recursos a través de impuestos, a veces excesivos, dizque para redistribuir la riqueza, otra palabra de moda, y nunca redistribuyó nada, y la riqueza se quedó siempre en el camino, y la inclusión la esperaron muchos peruanos. Felizmente, otros no la esperaron. Felizmente otros dijeron, yo me incluyo, yo hago mi sitio en esta fiesta, yo espero a que me abran la puerta. Y hoy nuestro país es diferente gracias a que ese camino de inclusión verdadera lo iniciaron millones de personas en nuestro país hace varias décadas. Nosotros, los provincianos, los hijos de provincianos, tenemos nuestros negocios. Yo les hablo porque tengo negocios y tengo empresas. Somos los que hemos iniciado ese camino. Esa es la primera reflexión que yo quería hacer respecto al término, respecto a lo que es inclusión. Quizás la mejor inclusión y la verdadera inclusión es la que practica el emprendedor. Por tanto, un gobierno inteligente, dirigentes inteligentes deberían mirar a los emprendedores y decir, ¿cómo lo has hecho para copiar? ¿Qué más necesitas para seguir avanzando en tu inclusión? ¿Cómo lo has hecho para que cuentes tu historia en los colegios, en las universidades, para que te imiten? ¿Qué puedo hacer yo por ti que te has incluido para que sigas avanzando? Pero esas no son las preguntas que se hacen. Lo que hacen es más bien mirarnos y decir, ¿cómo le pongo otro impuesto para seguir sangrando? ¿Cómo invento una licencia para seguir chupando de ellos? ¿Cómo creo otra traba para que el funcionario se sienta feliz de tener normas que aplicar a los demás? Es decir, ojalá nos dejaran nuestro camino libre para incluirnos, pero no solamente no es así. No nos dejan caminar libre, sino que nos ponen una y otra traba. Por lo tanto, yo diría, si queremos que nuestra sociedad sea inclusiva, si queremos que la gente pueda avanzar hacia la riqueza, lo repito porque otra palabra de moda, la pobreza, ¿no es cierto? Los programas se llaman Programa de Lucha contra la Pobreza. Miren ese nombre para perdedor, miren ese nombre que lo que remarca es que somos pobres, porque esa es una forma muy bonita de dominar a la gente. Eres pobre, no puedes. Tenemos pobretólogos, tenemos mesa de lucha contra la pobreza, tendremos programas oficiales de lucha contra la pobreza, tenemos contadores de pobreza, tenemos la mirada sobre el que no se incluyó y quizás se sentó a esperar a que alguien lo incluya, y no la mirada puesta en el que generó riqueza, en el que la hizo, avanzó por su propia cuenta, en el que decidió incluirse. En ese camino, los emprendedores, empresariales sobre todo, porque hay emprendedores sociales y de otro tipo, son los que debieran ser mirados e invitados para poder generar de verdad una sociedad más justa para nosotros. Se me dijo también que hablara sobre capacitación con inclusión. Ya hablé de mi concepto de inclusión. En ese concepto de inclusión yo creo que el camino lo hace el emprendedor. Ahora, ¿qué capacitación necesitará este emprendedor? Es una capacitación de dos tipos. Una es una capacitación técnica, productiva, de management, de conocimiento clásico. Capacitación que no brindan en general ni las municipalidades, ni los ministerios, ni los funcionarios de gobierno. En algunos casos se hace, pero de manera bien limitada y con un enfoque muy técnico-productivo. ¿Por qué técnico productivo? Porque el que capacita en eso es alguien que sabe de técnicas y de producción, pero que cuando uno se pone a mirarlo dice, ¿habrá hecho algún negocio este capacitador? ¿Habrá vendido alguna vez? ¿Habrá tenido problemas de planilla? ¿Habrá tenido que cruzar sus dedos para decir qué pago ahora? ¿O te cuenta by the book, por el libro, por la teoría? Entonces el emprendedor está sentado y dice, ¿le creo o no le creo a este señor que me habla de la P del marketing? ¿Habrá vendido o no?
y después sale lo chequea, ¿no? Para ver si se subió un carro, pues, ¿no es cierto? ¿Ah? Dices, si es también en marketing, tendrá sus fichas, ¿no es cierto? Y el pata se sube al carrito. Yo oía así a mi profesor de marketing y decía, ¿cómo me va a enseñar marketing este señor? Si aparentemente, bajo esos signos, no necesariamente ha conseguido riqueza. Porque para mí la riqueza no es mala, ¿eh? Para mí la riqueza es uno de los objetivos emprendedores, y si alguno de nosotros le tiene miedo a la riqueza y a la palabra riqueza, no emprenda. Porque emprendemos por nosotros y para conseguir, y eso es bueno, y es bueno decirlo, es bueno sentirnos contentos de emprender la lucha por la riqueza. Entonces, esa capacitación técnico-productiva es importante, pero más importante es la capacitación enfocada en el cliente, enfocada en aquellos que entienden al cliente. Por tanto, si tuviésemos que escoger para ayudar en su camino de inclusión a los emprendedores, una capacitación debería ser todas aquellas que le permiten mirar y enfocarse en el cliente, porque es el cliente, es el otro. Cuando le mejoramos la vida al otro, porque los emprendedores empresariales le mejoramos la vida a la gente, porque las empresas le mejoran la vida a la gente, porque cuando hay más empresas la gente vive mejor, no peor. Por tanto, deberíamos tener más empresas y más emprendimientos. Las empresas que crecen y que le mejoran la vida a la gente son aquellas que se enfocan en el cliente. Cuando a mí me preguntan cuál es la mejor capacitación, toda aquella que dé vuelta alrededor del cliente, del otro, del que está fuera de nuestro negocio. Porque si no nos enfocamos en el que está afuera, si nos enfocamos en nosotros, en nuestro bolsillo, en solamente obtener la utilidad por venderle cualquier cosa, vamos a fracasar nosotros y vamos a hacer que la gente odie a las empresas y vamos a hacer que nuestras empresas no crezcan. Pero ¿qué otra capacitación? Si capacitación técnico-productiva es importante, pero más importante es la capacitación alrededor del cliente, ¿qué otra es importante? La capacitación alrededor de la actitud y de los valores de los emprendedores. Porque si no tenemos actitud, porque si no tenemos valores que sintamos que nos defienden, si no tenemos una autoestima grande, si no estamos detrás de formar el carácter del emprendedor, que no se hace en realidad con una capacitación, se hace con un aprendizaje, porque yo puedo ser un ejemplo para ti, pero no te puedo enseñar valores. Los valores no se enseñan, se aprenden. Y allí hay que trabajar mucho, hay que trabajar en nuestra autoestima. Porque cada día nos baja la autoestima, porque cuando encuentras a alguien que te dice que no puedes, que eres pobre, que somos subdesarrollados, que necesitamos la ayuda del Estado, que necesitamos que venga papá gobierno a incluirnos, cuando te están diciendo todo eso, te están diciendo que no puedes. Cuando alguien te dice que no puedes, está quebrando tu autoestima. La mejor forma de dominar a un pueblo es decirle que no puede. No le tienes que poner cadenas, no tienes que sacar las tropas, solamente tienes que decirle, no puedes hacerlo, tú no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, necesitas mi ayuda, mi iluminación, mi trabajo de todopoderoso Estado para ayudarte, mi trabajo de ir iluminado, porque tú no puedes solo. Porque hay que decirle a la gente, tú puedes solo, tú no necesitas ningún esfuerzo para incluirte. Y yo conozco demasiadas historias, y creo que todos nosotros igual, de gente que se incluyó por su cuenta. Lo único que necesita esta gente, lo único que necesitamos nosotros para incluirnos es creer en nosotros mismos, tener una buena autoestima, un buen amor propio, un buen ego, el buen egoísmo le llamo yo. Y en eso hay que capacitar constantemente a nuestros niños, a nuestros hijos y a los emprendedores, porque necesitan ese apoyo, necesitan calidad. Tú puedes. El día que tuvo que hacer una cola frente a la SUNAT o al Banco de la Nación para ver sus impuestos, porque la SUNAT no le da la gana de crear un sistema para mejorar tu tributación. El día que se arrancan los pelos porque el municipio decidió cambiar la zonificación, porque a cualquier burócrata se le ocurrió cambiar la zonificación, vamos a cambiar, vamos a ver si nos piden otra licencia. El día que tiene que esperar semanas el dictamen de un indolente funcionario de defensa civil, que le va a decir si puede o no puede hacer el restaurante porque mañana se le ocurre otra cosa, la regla, no, pinte usted acá, pinte usted allá. Es en esos momentos que necesitamos fortalecer nuestro ego y nuestra actitud.
Y en esa formación también necesitamos nuestro mismo espíritu y el apoyo de nosotros mismos. Entonces, estamos hablando de una capacitación técnico-productiva, una capacitación en cliente y una capacitación en valores, en actitud y en autoestima. Eso lo podemos hacer nosotros, yo creo que sí. Para eso necesitamos al Estado, yo no creo. Creo que debemos de dejar de tener la fascinación, los peruanos debemos de dejar de tener la fascinación o la creencia de que el Estado, heredero del caudillo, heredero del virrey, heredero del Inca, van a resolvernos la vida. Creo que cuando nuestros encuentros gremiales comencemos a mirarnos a nosotros, a usar nuestros propios términos, a dejar de pedir y quizás a comenzar a exigir, entonces sí lograremos una inclusión que necesitamos. ¿Saben cuál es la inclusión que necesitamos los emprendedores? La inclusión en la mentalidad de los políticos, la inclusión política de verdad, porque nos visitan cuando quieren nuestros votos, porque nos prometen leyes de reformas, pero nunca entenderán nuestra labor. ¿Por qué no la entienden? Porque no han emprendido. ¿Qué ha emprendido Ollantumala? ¿Ah? Si tuvo su sueldo fijo siempre a fin de mes de la Intendencia del Ejército, es decir, todos nosotros le pagamos siempre. ¿Qué ha emprendido Alan García? Si nosotros le pagamos su sueldo siempre. ¿Qué emprendió Fujimori? Si la Universidad Gaya también le pagó siempre. ¿A quién le vendieron? ¿Qué emprendió Valentín Paniagua? Correcto, abogado. Pero ¿cuál es su comprensión de los negocios? De la persona que día a día está luchando en la calle, no asaltando a la gente, no bloqueando carreteras, sino ganándoselo con el cerebro, con su inteligencia, con su creatividad. No nos entendieron y no nos van a entender mientras nosotros no reclamemos esa inclusión política. Y esa inclusión política significa comenzar a tener roles activos. No ver pasar a los funcionarios que se subieron al Estado y después pedirles a ellos. No. Decidir hacer acción política. Y para eso hay que fortalecer nuestro gremio. Por eso que dije al comienzo, me parece muy interesante que Apelima y que gente emprendedora esté agremiada. Porque mientras gremios más fuertes tengamos, podemos exigir. Ojo, el terreno político no es el terreno político electoral, ¿eh? El gremio participa en política y nos respetarán cuando participemos de manera activa y cuando seamos más organizados. ¿Por qué no tenemos cámaras de comercio distritales o asociaciones de emprendedores, yo no uso el término pequeño empresario, en todos los distritos? Mientras no tengamos eso, el municipio decidirá siempre tratarnos con la punta del pie. Porque si hay alguien que es el peor enemigo de los emprendedores, son los municipios. Entonces, ese camino de inclusión también merecerá otra capacitación, que es la capacitación gremial, que es la capacitación de cómo organizarnos, cómo agremiarnos, cómo votar por nosotros, qué capítulos tener en nuestro gremio para poder participar y para poder lograr en nuestro país que algún día los ejemplos como el que inicié de Noé Jiménez, el ayabaquino, no sean únicos o excepcionales o pocos, sino que sean mayoritarios. Noé Jiménez, mi amigo, el ayabaquino, no sabe leer ni escribir y tiene una fábrica de chifles y cada vez que yo voy a Piura me recogen una camioneta que ya quisiera yo tener. Ese es el verdadero camino de la inclusión social. Ese es el camino que ya iniciamos nosotros. El camino que nos queda es el de la inclusión política. Muchas gracias. Pasamos al siguiente orador. Se trata del doctor Armando Tauro. Él es PhD, director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Norbert Wiener. También tiene 20 minutos igual, le aviso a los 5, 3 y 1. Y vamos a ver quién hace el menor tiempo. El premio para el que hace el menor tiempo. Bueno, buenos días.
20 minutos trataremos de ver qué es realmente la innovación tecnológica en los procesos y cómo ayudaría la innovación en los procesos para, de alguna manera, cómo podemos aplicar la innovación tecnológica en los procesos para hacer competitivas las empresas. Y cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de tecnología, pensamos que solamente las grandes empresas la pueden incluir. Y muchas veces mezclamos mucho lo que es investigación con innovación. Ustedes saben cuál fue la primera invención que hubo en la humanidad: el fuego. Anteriormente a esto, la gente comía carne cruda y sufría grandes fríos en los inviernos, hasta que llegó la segunda invención, que fue el caballo. Crearon un bocado en el caballo para domesticarlo, y de esa manera las personas se pudieron mover con mucha más rapidez y en distancias más lejanas, hasta que llegaron los molinos de vientos y molinos de aguas. Pero realmente no se podía emancipar la industria porque dependíamos de una naturaleza, y así sucesivamente llega la era industrial a través de la máquina a vapor, donde ya en ese momento no contábamos más con el beneficio de la naturaleza, y comienza la revolución industrial. Y esa revolución industrial hace a una serie de invenciones: la rueda, la lámpara, las telecomunicaciones, las comunicaciones, la tecnología satelital, y llegamos y tenemos hoy una de las invenciones más importantes de la humanidad, que no nos damos cuenta porque estamos inmersos en ella, que es la tecnología, que es el computador, que gracias a ello podemos llegar a una serie de cálculos infinitos, y que nos permite de alguna manera introducirnos en un mundo de tecnología a través de la educación, a través de la capacitación. Por eso la tecnología es el conocimiento teórico. Pero ¿cómo hacemos para que las pequeñas y medianas empresas, y acá recién dijeron o sentí la palabra pequeño empresario o microempresario, y yo siempre digo en mis lemas: no existe el microempresario o el padre de un hijo es un micropadre. No. Existen empresas, micros, pequeñas y medianas y grandes empresas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que esas empresas que nacen a través de un emprendimiento se puedan convertir en una cadena productiva y en una cadena de crecimiento, para que puedan cambiar el eslabón de pequeña o microempresa a ser pequeña y mediana? Hablamos mucho de la asociatividad, hablamos mucho del trabajo en conjunto, pero yo creo que hay responsabilidades en comunes, y no todas del gobierno, sino también de nosotros mismos, saber cómo tenemos que buscarla. Por eso la innovación incluye el proceso de implementar las ideas, ¿no? De implementar las ideas. Pero ustedes saben que la población mundial es más de 7 millones de habitantes, y hoy en el mundo tenemos casi 2.095.000 usuarios conectados en Internet, de la cual el 44% concentra Asia, con 922.3 millones de habitantes. El 23% concentra Europa, el 13% América del Norte, el 10% Latinoamérica, el 5.7% África y 3.3% Oriente. Por eso la innovación, cuando hablamos de innovación, tenemos 3 tipos de innovación: la innovación radical, las incrementales y las arquitectónicas. Se refiere a una categoría de producto que da servicio a la comunicación y a la comunicación inalámbrica, es decir, cómo incrementamos el tipo de innovación. Y es muy difícil en 20 minutos explicar las técnicas de innovación, pero innovación, como decían los norteamericanos, yo se dan cuenta, soy de Argentina, pero a los 14 años me fui a Italia, y mi mayor parte de vida la hice en Estados Unidos, y hace 1 año y 4 meses estoy acá en Perú. Los norteamericanos dicen que no hay innovación si no hay rendimiento económico inmediato. Si el mercado no va a absorber esa innovación, y creo que lo dijo también el congresista, no hay innovación. Y la innovación no son grandes cambios, sino son pequeños cambios. Y ahí dio el congresista un ejemplo. Innovación es innovar algo que el mercado lo va a absorber y que tenga un rendimiento económico. Si no, no hay innovación.
Ahora, la inclusión social es una responsabilidad de todos y una gran parte tiene el gobierno. Pero la inclusión no es decir, ¿cómo sacamos de la pobreza dándole un vaso de leche, un pedazo de pan? O dándole algún tipo de regalía. Eso no es inclusión. Eso es alimentar el hambre. Inclusión es darle trabajo, darle herramientas, darle el conocimiento necesario. Y para mí es importante 4 patas en un tipo de observatorio que es, primero, la universidad de empresa, pero no una universidad para crear ingenieros, doctores y licenciados, que también está muy bien, sino crear profesiones, oficios, dar esa transferencia de conocimiento, que la universidad se vaya hacia el emprendedor, lo acoja y lo lleve al aula, le dé las enseñanzas del conocimiento, de las herramientas, y lo pueda llevar nuevamente hacia la planta, hacia la empresa, para poder desarrollar y aplicar conjuntamente lo que ellos han aprendido en aula. Es de la única manera que vamos a salir de esta inclusión social y que vamos a poder aplicar innovación a través del conocimiento, a través de esa transferencia de conocimiento. La vida me dio la suerte de vivir este es el 16º país que vivo, y me dio también la suerte de empezar de muy joven a trabajar en una escuela fábrica de construcción aeronáutica, aviones militares, en Italia, Aeromacchi. Yo empecé engrasándome porque pensaba que cuanto más sucio estaba, mejor trabajaba, más trabajaba. Pero realmente empecé trabajando en los tornos, en las fresas, en la surgeriadora, en manejar máquinas a control numérico, en manejar manipuladores. La vida me dio la suerte de seguir estudiando. Me hice técnico, después me recibí como ingeniero, después hice un doctorado en Italia y después fui a hacer un PhD en Estados Unidos y bueno, y ahí me quedé a vivir. Pero la vida me dio diferentes circunstancias. Yo a los 14 años, señores, me fui solo. Lógicamente venía de familia italiana, fui becado, pero mis padres, que eran italianos, que habían emigrado de Italia en el 1949, de Italia a Argentina en 1949, a los 14 años yo me fui solo a Italia, a un país que no conocía todavía y a un mundo de familia que tenía que no lo había visto nunca. Y llego a Italia con 14 años, a Roma, y de ahí me mandan a Varese, a 1100 kilómetros, y ahí me di cuenta que estaba solo. Pero tenía la ambición y las ganas de aprender, que por cuestiones X no lo podía hacer en Argentina, donde había nacido, porque yo vengo de una familia pobre, trabajadora, y lo que yo quería estudiar, que era inteligencia artificial, dentro de ingeniería industrial, no teníamos esa capacidad de hacerlo. Pero la vida me dio esa suerte de poder estar en el Politécnico, estar en el MIT, estar en las mejores universidades del mundo, gracias a un esfuerzo de trabajo en conjunto y gracias a los gobiernos que me han ayudado a poder obtener esta beca. Pero se puede, porque yo nací de padres trabajadores italianos de clase media, trabajadores, y pude cursar la mejor universidad del mundo. Pero por eso todo el mundo puede, es cuestión que nos pongamos objetivos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Dentro de los emprendedores tenemos los emprendedores tecnológicos. ¿Y qué son los emprendedores tecnológicos? Es ese conjunto de nuevas ideas que tenemos que formar de las personas para el área de la comunicación. Tenemos que entender que, querramos o no, vivimos en un mundo globalizado y de ese mundo globalizado tenemos que ser competitivos. No podemos ser de otra forma. No podemos pensar que vamos a formar una empresa para vender solamente localmente. O no podemos pensar que vamos a estar localmente y que nadie va a venir acá al Perú a competir con nosotros. Cuando estos países hoy, por el crecimiento económico que ha tenido en los últimos 10 años, por la situación coyuntural que se encuentra en los mercados de Estados Unidos y de Europa, los ojos de los grandes inversionistas están todos en estos países. Perú, Chile, Colombia. Pero ojo, no nos olvidemos, somos economía pequeña. Y permítanme decir somos, porque aunque no soy peruano, estoy acá y siempre digo que de la única manera que yo me puedo identificar con un país es sintiéndome parte de ese país. Si no, no aportaría y no recibiría. Yo recibo más de lo que aporto y eso me hace cada día estar feliz con lo que hago. Hoy tengo la suerte de ser director de la Escuela de Posgrado y director de Educación a Distancia de la Universidad Wiener. Enseño en la UPC, enseño en la Pacífico, en la San Ignacio de Loyola. Y Perú me ha abierto las puertas del primer día.
y a Pelima también que me ha otorgado la confianza y poder desarrollar esta Pelima a nivel latinoamericano de desarrollo tecnológico de los procesos. Pero es un trabajo constante que tenemos que decir. Y tengo grandes amigos, Ricardo Monteagudo, que por un año hemos estado en cara a cara tocando las pymes en televisión, por el canal de Arequipa. Bueno, y mucha gente que se viene haciendo al andar, ¿no? Entonces, hoy puedo mirar diferentemente al Perú porque lo conozco un poquito más y veo las potencialidades que tiene. Pero no nos olvidemos que somos economía pequeña y que en algún momento va a dar vuelta esta gran rueda que tenemos y Estados Unidos va a volver a la carga. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hoy, de la única manera que puede pagar su deuda fiscal, que la tiene de hace muchos años, es con la devaluación del dólar, no hay otra. Pero, diferencia de Perú o de estos países de Latinoamérica, Estados Unidos tiene el 90% de la reserva en oro y nosotros no creo que llegamos al 6%. ¿Qué sucede? Cuando desvalúe y licúe toda su deuda, lo que va a hacer Estados Unidos va a salir con una nueva moneda y de ahí va a matar nuevamente el mercado y va a absorber nuevamente el mercado. Y si nosotros no hacemos las cosas bien, en este momento, todos esos capitales golondrinos que yo llamo, los vamos a perder. Por eso tenemos una gran oportunidad hoy, no mañana y acá. Por eso yo digo a los gobiernos, en una reunión que tuve hará 2 meses atrás, perdemos mucho tiempo en un montón de cosas que hay hechas y no vamos realmente a lo concreto. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder promover, emancipar a los pequeños empresarios, a los micros, pequeños y medianos empresarios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una cadena productiva, una cadena de necesidades. Nombré la Universidad de Empresa. No, el gobierno tiene un rol también de darle capacitación y conocimiento, crear las facilidades financieras a través de los bancos con créditos reales, no con créditos totalmente imposibles que hoy están pagando las pequeñas empresas 20, 30, 40%. No se ve en ninguna parte del mundo. Y por otro, las grandes empresas que hagan uso de las pequeñas empresas en esa cadena productiva. Es decir, ocupar la capacidad ociosa de las empresas y poder introducir las necesidades y los conocimientos, introducirlas dentro de las grandes empresas. Una de las historias más, exitosa que he tenido en el Paraguay, he tenido la suerte de ser asesor de 4 presidentes en el Paraguay, desde Guasmosi hasta Nicanor, y una de las historias más exitosas fueron los pequeños agricultores con menos de 1 hectárea de tierra. Juntarlos a todos, que eran 150 en Coronel Oviedo, en plantación de tomate, y buscar a través del gobierno un crédito, no una regalía, un crédito para instalar una planta procesadora. Con el único objeto que esa planta procesadora esté manejada por gente experta. Y que estos 150 propietarios de pequeñas tierras introduzcan la materia prima a esta planta transformadora. Esta planta transformadora produzca todo el proceso del tomate y las conservas, y que las cadenas de todos los supermercados y grandes supermercados creen góndolas especiales determinando de dónde era ese producto, y que los supermercados le entreguen a estas empresas la logística del packaging necesario para que estos productos puedan ingresar a estos supermercados con la calidad y con la presencia que necesitaban estos supermercados. Esos 150 agricultores con menos de 1 hectárea de tierra, que la única posibilidad que tenían era de vender su producto en la calle, madre, hijo, hijita, suegro, abuelos, todos, a través de un proceso y de un proyecto, eran dueños de una planta transformadora. Y hoy esa planta transformadora es una planta transformadora que no produce tan solo para el Paraguay, sino para el Mercosur y para el mundo. Y esos 150 agricultores que no tenían la capacidad adquisitiva ni el conocimiento, se incorporaron, se incluyeron dentro de una red industrial y hoy son empresarios y son agricultores y realmente trabajan lo que saben hacer, que la tierra, y hacen que la empresa la maneje personas que la sepan. Eso es trabajar en inclusión social.
Y acá podemos tener muchos ejemplos, y tengo 5 minutos, lástima que quería seguir con esto, pero lo vamos a hacer en los programas que tenemos por videoconferencia, todo lo que es inclusión, todo lo que es innovación. Las grandes empresas de acá, Gloria o cualquiera, usa uniforme, ¿no? Tiene zapatos. ¿Por qué no le dan trabajo a los pueblos más pobres, donde tengamos costureras, donde tengamos zapateros, donde tengamos gente que trabaja, y que sean ellos que entreguen el trabajo? Le damos la tela, le podemos dar también la máquina, y que sean ellos que nos entreguen el trabajo para poder vestir a nuestros trabajadores. Esa es la cadena, y eso es lo que es la inclusión social, la oportunidad para todos con todos, para un país que vive bajo el mismo cielo. Gracias. Al doctor Armando Tauro, que es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Aplausos, por favor, por este reconocimiento. Gracias.